La cuestión número 5, cinética química, nos dice la ley de velocidad para la reacción A más B nos da C más D, todos son compuestos gaseosos, es igual a V igual a K por la concentración del reactivo A elevado al cuadrado. Y nos dice que justifiquemos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Pues vamos a ir leyendo cada una de estas afirmaciones y iremos indicando si son verdaderas o falsas. En el apartado A nos dice el reactivo A se consume más deprisa que el B. Para poder comparar las velocidades a las que se consumen ambos reactivos necesitamos escribir la ecuación de velocidad en función de las velocidades de separación de reactivos y de formación de productos. Es esta ecuación de aquí, en la cual depende de los coeficientes estequiométricos de la reacción. La podemos escribir en función de la variación de concentración con respecto al tiempo, esos son velocidades, o directamente sustituir las velocidades. Delante de los reactivos aparece el signo negativo porque las velocidades de esa variación de los reactivos es negativa, ya que la concentración va disminuyendo con el tiempo, por tanto estas velocidades son negativas. Y para poder igualar a las velocidades de formación de los productos que son positivas, tenemos que poner ese signo negativo de manera que nos dé todo positivo y se cumpla la igualdad. Por tanto, vamos a rellenar esta ecuación para nuestra reacción en la cual los coeficientes estequiométricos son todo 1. Por tanto, la ecuación nos quedaría así, fijaros, 1, 1, 1 y 1. Simplificando un poquito, nos queda así. Y fijaros que solo nos interesan las velocidades a las que se consumen los reactivos, es decir, solo nos interesa esta igualdad de aquí. La velocidad a la que se consume A es igual a la velocidad que se consume B, porque si nos quedamos con esta igualdad, tachamos negativo y por tanto nos quedaría V sub A es igual a V sub B. Por tanto, los dos reactivos se consumen a la misma velocidad y la afirmación de que el reactivo A se consume más deprisa que el B pues será falsa. Nos vamos al apartado B, que nos dice la velocidad de la reacción aumentará al doble al disminuir el volumen a la mitad. Pues sí que sabemos que al disminuir el volumen las concentraciones de los reactivos aumentan. En este caso, la velocidad de la reacción depende únicamente del reactivo A, pero si este aumenta su concentración, la velocidad aumentará. Pero vamos a ver en qué proporción aumenta al disminuir el volumen a la mitad. Para ello vamos a escribir nuestra ecuación de velocidad en función de esa concentración del reactivo A elevado a 2 y fijaros que como nos están hablando del volumen, estamos variando el volumen, pues vamos a escribirlo en función del volumen. Fijaros que la concentración siempre son moles partido volumen, por tanto simplemente sustituimos aquí moles de A partido este volumen inicial. Ahora lo que hemos hecho es modificar las condiciones, tenemos un segundo experimento en el que hemos dicho que lo que vamos a hacer es el volumen lo vamos a reducir a la mitad. Vamos a considerar que tenemos un volumen V' y el volumen inicial ahora se ha reducido a la mitad. Por tanto, la velocidad de la reacción se habrá modificado. Ya no tenemos V, sino que tendremos V' igual a ¿qué? A la constante de velocidad multiplicada por esa concentración nueva de nuestro reactivo A, en el que los moles de A se mantienen, pero el volumen se ha modificado, ya no es V, sino V'. Teniendo en cuenta que V' es igual a la velocidad, al volumen inicial dividido 2, pues tenemos aquí nuestra constante, hemos sustituido aquí el volumen V' por el volumen inicial partido 2 y lo que vamos a hacer ahora es aplicar este cuadrado a este 2 y fijaros que lo tenemos aquí abajo, nos va a subir aquí arriba y lo vamos a sacar fuera del paréntesis aplicándole ese cuadrado. Y tenemos esta expresión de aquí, tenemos 2 al cuadrado por la constante de velocidad y por este paréntesis en el que tenemos moles de A partido el volumen y todo elevado al cuadrado. Fijaros que justo esto de aquí coincide exactamente con esto de aquí. Es decir, eso de aquí en realidad ya es la velocidad inicial. Por tanto, podemos decir que la velocidad V' para el segundo experimento es igual a ¿qué? A 2 al cuadrado, es decir, a 4 por la velocidad inicial. Es decir,
la velocidad no se ha duplicado, sino que en realidad se ha cuadruplicado, porque tenemos que la velocidad v' es 4 veces la velocidad inicial. La velocidad se cuadruplica. Y por tanto, nos decían que la velocidad de reacción aumentaba al doble, pues no, es falsa, porque no se aumenta al doble, sino que se cuadruplica. Esto es debido a que la concentración del reactivo A está elevado al cuadrado, ¿vale? Y por eso se cuadruplica y no se duplica. Nos vamos al siguiente apartado que nos dice las unidades de la constante de velocidad son tiempo a la menos 1. Para poder calcular las unidades, pues nos vamos a ir a nuestra ecuación de velocidad y vamos a despejar esa constante de velocidad. Nuestra constante de velocidad es igual a ¿qué? A la velocidad partido de la concentración del reactivo A al cuadrado. Si sustituimos las unidades, pues nos quedará esto de aquí. Unidades de la velocidad son concentración partido tiempo, es decir, mol partido litro partido segundo, unidades de la concentración mol partido litro, todo elevado al cuadrado. Vamos a quitar este paréntesis, vamos a aplicar este cuadrado aquí y aquí, y nos quedaría esto de aquí. Ahora fijaros, vamos a simplificar un poquito más y litros lo vamos a pasar a la parte de arriba, va a pasar aquí multiplicando, ¿vale? Y mol al cuadrado va a pasar multiplicando aquí a la parte de abajo, de manera que ya nos queda una única fracción y vamos a simplificar. Tenemos aquí litros al cuadrado, el cuadrado se nos va con este litro, mol se nos va con este cuadrado y al final nos queda como unidades litro partido segundo partido mol. Esos son unidades efectivamente de tiempo a la menos 1, pero también unidades de concentración a la menos 1. Por tanto, la afirmación sería falsa. En la siguiente nos dice, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción. Efectivamente, esta es verdadera, pero para poderla justificar, pues podemos utilizar, por ejemplo, la teoría de colisiones. Y diríamos, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas, es decir, se van a mover más rápidamente. Al moverse más rápidamente, ¿qué va a ocurrir? Pues va a haber un mayor número de choques. Y si hay un mayor número de choques, es más probable que se den colisiones efectivas, es decir, aumente el número de colisiones efectivas, colisiones que tienen, en las que los reactivos tienen la orientación y la energía adecuada para que lleguen a dar productos, ¿vale? Por tanto, ya lo tendríamos justificado, pero también podríamos utilizar la ecuación de Arrhenius para justificar este apartado. Diríamos que la constante de velocidad es igual a la constante de Arrhenius multiplicado por E elevado a menos la energía de activación partido R, la constante de los gases ideales, y partido también la temperatura. Entonces, fijaros, si yo aumento la temperatura, esta fracción me disminuye, pero al tener signo negativo, en realidad el exponente lo que hace es aumentar. Si el exponente me aumenta, la constante de velocidad aumenta. Y como la velocidad es proporcional a esa constante, nos aumentaría esa velocidad. Y ya lo tendríamos justificado y diríamos, efectivamente, esta afirmación es verdadera. Y ya habríamos acabado la cuestión número 5 y nos iríamos a la siguiente.